Si no hubiera sido por el escándalo Spert y el peyorativo diagnóstico sobre la supuesta enfermedad mental que padecerían los votantes opositores, según una candidata oficialista, casi nada en esta campaña electoral habría sobresalido demasiado. Se vota, que no es poco, pero la calidad del debate democrático no mejora. Ni siquiera los comicios de mediano término, como serán los del próximo domingo, escapan a una tendencia, no solo argentina, a la polarización de los electorados. No se elige, se opta, se está de un lado o del otro. Y como el juego electoral tiende a centrifugar las propuestas, en buena medida la calidad de la representación popular se va achicando, dependiendo fundamentalmente de los recursos económicos con que cuente cada una de las fuerzas en disputa para llamar la atención de los electores. El dramatismo que infunde la polarización es un fenómeno contagioso que pone en jaque cualquier intento de maduración democrática. Si cada 2 años lo que se decide es la sobrevivencia del propio sistema o el modelo, en realidad se diluye toda posibilidad de un debate profundo. Presa de cierta temeridad, la ciudadanía debe jugar sus fichas por las blancas o por las negras. Es cierto que en la Argentina existen modelos en pugna. No es igual un sistema predominantemente estatal o estatista a ultranza que uno privatista o privatista a ultranza. No se puede desconocer que las políticas de fondo requieren de mayorías parlamentarias para llevarlas hacia un lado o hacia el otro. Las matemáticas son infalibles. Sin embargo, aquí radica la raíz del problema, la democracia no es solo un sistema de mayorías y minorías excluyentes. Hay instancias que se han probado en otros tiempos y en otras latitudes que pueden servir de ejemplo y de modelo. Una de esas instancias es la negociación, el diálogo, la conversación entre distintos. A diferencia de la guerra, en la que el vencedor impone las condiciones y somete al vencido, la democracia es un sistema de sumas y restas. El diálogo político, tan devaluado en los tiempos que corren, ha sido la herramienta fundamental de la mayoría de los procesos virtuosos de la historia contemporánea. El dilema al que nos han sometido los populismos no es sencillo de desandar, porque de alguna manera la formalidad democrática ha quedado asociada en los últimos años a la inoperancia, la lentitud o el letargo. Los ejemplos abundan en todo el mundo y lamentablemente existen sistemas supuestamente eficientes que a costa de sacrificar libertades y derechos se nos exhiben como resolutivos. No todos ven como una tremenda anomalía los crímenes y atropellos que padecen algunas poblaciones, sino que terminan por aceptar la relegación de derechos, garantías y libertades en pos de una supuesta eficacia. Incluso en potencias con extensa tradición democrática, hoy se exime el crimen como virtud, la anomia como cualidad, minorías o mayorías relativas que, cansadas de fracasos y frustraciones, han cedido su autonomía en manos de supuestos especialistas, han transferido su responsabilidad a ciertos autócratas supuestamente exitosos. El simplismo es siempre un camino tentador. Ha sido así a lo largo de la historia. El problema no radica en el sistema democrático, sino en su reducción a un espectáculo en el que el público solo tiene la opción de aprobar o rechazar cada 2 años. No es la política lo que falla, sino la ausencia de ella. Los populismos son binarios por naturaleza. Juegan a todo o nada porque descreen de la pluralidad de voces. Y la disidencia o el desacuerdo son vistos como traición. Siempre está en juego el destino de la patria, que por supuesto los líderes populistas representan. Nuestra Constitución establece un sistema de democracia indirecta. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero es precisamente durante los procesos comiciales cuando la deliberación debería ser álgida, participativa, cargada de propuestas y contenidos. Lejos de esta realidad, en los últimos años, la convocatoria es cada vez más hermética.
se reduce a optar. Las listas de candidatos muchas veces son trenes fantasmas, en los que se acoplan vagones cargados de ignotos personajes adiestrados en el arte de la genuflexión. La democracia se debilita cuando no se la ejerce. Ese es el dilema de la hora. Tenemos que esquivar la trampa. El sistema no se puede plebiscitar en cada elección. Hasta que eso no cambie, será difícil decidir. Esa es la trampa que nos impone la polarización. De esa trampa deberíamos salir. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Al darte por vencido, sin una sola falla. Buen mediodía de domingo. Buen mediodía para saludar a las madres. Feliz día a todas las madres. Estamos muy contentos de festejar con ellas su día. Y como siempre, estamos acá en el barrio de Palermo, empezando a desandar estas 2 horas de radio que tanto nos gustan. Y por supuesto, lo primero que voy a hacer es recibir a mis compañeros de equipo, al filósofo, al poeta, al amigo Santiago Kovadlov, buen día, querido, y a Mónica Ferreira, y a Mónica, feliz día de la madre, la mamá de este trío. ¿Cómo les va? Claro, pero no día. la única del equipo. No, hay te unas cuantas escucho. madres por acá y unas cuantas madres jóvenes. Ah, sí. Fuera de época. todas Santiago, hay una incursionamos chica jóvenes. ahí, 24 años, tiene 2 hijos. ¿No? 25. No Celeste. tiene 25. No, es más grande, Ah, Celeste. más, sí, un poquito, Ah, un no, poquito más claro, grande. lo que Pero- me dijo es que fue mamá a los 22. Claro. Una anomalía de estos tiempos. Exacto. Así es, Sí, así sí, es. acá somos todas madres jóvenes. Bueno, felicidades a todas ellas, ¿eh? Así Bueno. es, así es. Cálido saludo a todas las mamás que nos están escuchando también ahí del otro lado, sí, nuestras queridas oyentes. Y les damos la bienvenida y empezamos el programa ya. Presentamos el equipo, Jorge, ¿te parece? Claro. Presentamos entonces a quienes vamos a estar acompañándolos hasta las 14 aquí en la 1110. En la operación técnica nos acompaña Gabriela Garrido, coordinación de aire Natalia Subiel y Celeste Álvarez, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Los invitamos como siempre para que nos dejen su mensaje, nos hagan algún comentario sobre el programa, si quieren a través de nuestro WhatsApp 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. No se olviden de poner su nombre y desde dónde nos están escuchando. Y como siempre, les dejo la sugerencia para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Haciendo Pie. Una pausa para transformarnos. Es periodista especializado en cobertura en territorio. En 2022 y 2023 fue corresponsal de Infobae en Ucrania. Además, hizo trabajos de campo en Haití, Venezuela, Sierra Leona, Pakistán, Mozambique, Líbano, entre otros países. Junto a Enrique Piñeiro, es el creador de Antártica Press, un medio de comunicación dedicado a la cobertura en el mundo. En X, él es @JA Quines Marino. Y ya estamos en contacto con él, con Joaquín Sánchez Mariño. Hola Joaquín, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo están? Muy bien. Un placer saludarlos a los dos. Igualmente. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Santiago, tenemos a un hombre un trotamundo, Sí, que sí. va fundamentalmente a los lugares donde suele haber peligros. Hacia el planeta. Bueno, Joaquín, nosotros teníamos muchas ganas con Santiago de hacer una repasada por los principales problemas, conflictos que están que tenemos en este momento en el mundo, y me gustaría
empezar, Santiago, a ver qué te parece. Sí. Si vos tuvieras que clasificar los ejes de las disputas que se juegan en este momento en el mundo, ¿cómo lo harías? Bueno, yo, Sí. mi mirada particular, Sí. a ver si tenemos tiempo, ¿no? Bueno, Digo, con tanto- hagamos un resumen, por favor. Digo en broma, pero Sí. yo diría que hay, a ver, uno, obviamente principal, hay dos por ahí conflictos principales que parecieran, no podemos saberlo, pero hace mucho están en vías de resolución, que son el conflicto de Ucrania y Rusia, por un lado, y por otro lado el conflicto de Israel y Hamás. Sí. Esos son tal vez los dos conflictos armados más importantes, que no sabemos realmente si están resolviéndose o no. Pareciera que sí por un lado, pero después pareciera que no. Ujú. En el caso de Hamás, en Medio Oriente, Israel y Hamás entraron en la segunda fase del plan de paz de Donald Trump, Ujú. aunque la primera fase suponía devolver a todos los rehenes vivos que tenía Hamás y a los cuerpos de los que estaban sin vida. Sí. Bueno, ahí hay una desaveniencia, no están terminando de devolver a los cuerpos. No se sabe si porque no quieren o porque no terminan de encontrarlos, probablemente no los tengan todos, desgraciadamente. Y la fase 2, que sería la más importante realmente, es el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, Ujú. que eso no sabemos si realmente Hamás está comprometido, que sería soltar las armas y comprometerse con correrse de la vida política de Gaza. Eso Sí. no pareciera ser fácil, y Netanyahu ya autorizó algunos ataques porque hubo supuestamente una violación del cese al fuego. Claro. Es en el caso de Gaza. En el caso de Ucrania y Rusia, en 2 semanas habría una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Hungría, como para hacer un segundo encuentro entre los dos presidentes para ver si logran lo puede convencer a alguno al otro de encontrar un plan de paz lógico, si es que Zelensky está dispuesto a ceder algo de lo que pretende Putin. Putin lo que quiere es todo el Donbass, una región muy grande de Ucrania en la que estuve. Putin quiere que toda esa parte le corresponda a Rusia. Parece difícil, pero bueno, va por ahí la negociación. A una... Y después tenemos... Sí. Sí, perdón. No, Adelante. desarrollalo y luego te pregunto. No, después decía, para no olvidarme de otra parte del mundo muy importante, tenemos obviamente la crisis en Venezuela, con el asedio de Estados Unidos, y que pareciera que está buscando ahí un cambio de régimen en Venezuela. Y por otro lado, del otro lado, en Pakistán y Afganistán hay un conflicto armado entre los dos países de Asia, porque Pakistán acusa a Afganistán de acoger terroristas. Eso es un poco el mapa de hoy, diría yo. En relación al tema Rusia-Ucrania, ¿qué impresión tenés? A ver si coincidimos en esto. Comienzo por otro lado. Con respecto al conflicto Israel-Hamás, la impresión que uno tiene es que la posición del presidente Trump es una posición decidida a favor de Israel. Decidida a favor de Israel, aunque tenga conflictos de entendimiento con Netanyahu. Pero en el caso Rusia-Ucrania, la impresión que uno tiene es que la posición del presidente Trump desconoce el hecho de que Rusia ha sido una nación invasora y está absolutamente volcado hacia lograr entendimientos más apaciguadores con Putin que con el propio presidente Zelensky. ¿Lo ves así? Yo coincido con tu análisis, porque obviamente que Trump ha tenido movimientos medio erráticos en el caso de Ucrania y Rusia, no así en Israel. Es cierto que ahí fue más firme. Creo que hay algo que tiene que ver con su propia trayectoria en la política, que es sus amistades personales. Ujú. Él es amigo de Netanyahu y es muy cercano a Putin, o sea, él tiene una buena relación con Putin, y él por eso al principio, los primeros meses de su mandato, ninguneó a Zelensky de un modo bastante brutal. Después quedó un poco en ridículo porque Putin siguió bombardeando, entonces ahí mismo se puso firme contra Putin, pero tiene un ida y vuelta, no es claro, es cierto lo que decís, yo creo que él quisiera terminarlo, porque lo único que le importa es terminar conflictos y que la gente hable bien de él. Muchos dicen que está en busca del Nobel. Yo, y esta es una tesis completamente personal y poco seria, que tiene que ser tomada con pinzas, pero creo que está tratando de hacer las paces en el tramo final de su vida, no reparar algunos
algunas cosas que habrá hecho. De hecho, en un momento, en una entrevista, le preguntaron en el avión si él creía que se estaba ganando las puertas del cielo. Y el proyecto hace muy poquito, después de que resolvió el conflicto de los rehenes esta semana, de hecho. Sí. Cuando volvía de Egipto, le preguntaron si él se estaba ganando la puerta del cielo. Y yo vi un gesto muy honesto, muy humano de su parte. Dijo: yo ya no sé si puedo alcanzar el cielo. Yo ya no sé si eso está destinado para mí, pero estoy tratando de hacer todo lo posible. Bueno, tal vez sea esa su misión final. Claro. Estamos hablando con Joaquín Sánchez Mariño y te llevo una pregunta que siempre hago porque me sorprende que esté poco en los análisis, por lo menos en los análisis de la prensa en general, que es si esta batalla de Trump es una batalla fundamentalmente centrada en el crecimiento de China y el riesgo que tiene de perder la hegemonía de Estados Unidos. Noto que se habla bastante poco de eso. Bueno, es exactamente, pareciera que fue a nivel geopolítico, su misión de este mandato es venir a recuperar un poco del poder perdido de Estados Unidos, de la autoridad perdida de Estados Unidos, sí, y combatirle este crecimiento a China, ¿no? Sí. De hecho, los primeros meses signados por las tarifas y por su guerra comercial indican que esto es el camino de su gobierno. De hecho, muchos de los movimientos fuertes en el mundo, intervencionistas, tienen más que ver con sacar a China que con el resultado final. Por ejemplo, en Venezuela tiene que ver, me parece a mí, con una cuestión geopolítica de correr a China de la región. Lo mismo el apoyo a la Argentina también tiene que ver con correr un poco la influencia china. Todo eso, o sea, el China es el motivo final, ¿no? Es como el motivo... Claro. Uno no podría decir oculto, pero creo que es el motivo realmente... de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Sí, los asesores que están alrededor de él... Sí. Sí, perdón. No, decía que los asesores están pensando en China. Claro. Ese es el cielo último que él quiere ganar, me parece a mí, en el orden político. Ahora, yo te llevaría a otra región del mundo, aprovechando tu condición de viajero indeclinable y de observador constante. Te quiero llevar a una región que tampoco suele estar con abundancia en los medios de comunicación o en el ejercicio del análisis político. Te quiero preguntar por tu relación con Haití, por lo que viste en Haití. ¿Qué es hoy Haití en el marco de la cultura contemporánea? ¿Qué porvenir le ves? ¿En qué medida su conflicto estructural no se reitera desde hace décadas? ¿Hay algún indicio que te despierte en vos la esperanza de que ese país atormentado se convierta en una nación? Qué buena y difícil pregunta, ¿no? Creo que Haití es un poco, carga como con el maleficio, ¿no? Un maleficio un poco inentendible de ser la primera nación a independizarse de América, sí, de América Latina, y la más maldita. Creo que es también un poco la nación más olvidada, muy injustamente olvidada. Recordemos que Haití está en una crisis descomunal hace muchos años, crisis de pandillas. Mi padre vivió un año en Haití, fue jefe de operaciones de Naciones Unidas, o sea que lo vivió muy de cerca, y yo fui después y lo vi. Lo que se ve es una nación abandonadísima, donde la gente no tiene agua, básicamente, que sufre catástrofes naturales también, un terremoto, 2 terremotos que mataron muchísima gente, y que el vacío de poder es absoluto. Hasta ahora Naciones Unidas ahí con una fuerza de paz comandada por Kenia, que tiene muy pocos recursos, se le destina muy pocos recursos económicos, y la situación de violencia es absoluta. Está un país dominado por pandillas, donde han matado a presidentes en los últimos años. No le veo la verdad, no le veo muchas esperanzas de salir adelante pronto, y ojalá, es solamente voluntarismo tengo para hablar de Haití, porque no pareciera que a nadie le preocupe, ¿no? Salvo a Santiago en este caso, y a muy poca gente. Sí, siempre me atormentó ese carácter espectral que tiene Haití en el marco de las naciones de nuestra América, ¿no es cierto? Y las antítesis profundas que hay entre algunas naciones contemporáneas donde se centra el conflicto del mundo, y este abandono, este carácter casi sepulcral de Haití.
Ya que estamos en el No, y, continente... Sí, dale, Joaquín. no, quería agregar que Sí, para graficar un poco lo que pasa en Haití. Haití es una islita en la que está Haití por un lado y República Dominicana, ¿no? Comparten la isla, mitad y mitad. República Dominicana no es un país necesariamente próspero, aunque tiene algunos resorts y qué sé yo. La gente de Haití se lanza al río para llegar a República Dominicana como si fuese el paraíso final. Qué bárbaro. Y se están lanzando a un lugar donde la pobreza es más del 50%. Impresionante. Eso es el paraíso para la gente que vive en Haití. Tremenda. Impresionante. Y ya que estamos en América Latina, te llevo a esto. Daría la impresión, bueno, no daría la impresión, hay estudios como el de Latinobarómetro que demuestran que la democracia está bastante asentada como sistema. Después hay variables en cuanto a qué tipo de democracia aspira cada población o qué entiende por democracia cada población, pero está bastante asentada en el continente latinoamericano. Sin embargo, acabamos de vivir una nueva crisis en el Perú y donde no se sabe realmente cuál es el trasfondo de esa imposibilidad de encontrar una vía institucional normal. ¿Cómo, sé porque te he escuchado, cómo ves el panorama? Perú es creo que cada país de América Latina o América del Sur tenemos las particularidades que nos hace medio únicos. Perú, la inestabilidad política es muy llamativa, tuvo 7 presidentes en los últimos 8 años, muy pocos presidentes capaces de terminar sus mandatos, interrumpidos, algunos muy rápido, otros a la mitad de mandato, y esto convive con una estabilidad económica muy fenomenal. El sol es la moneda más fuerte de América Latina, pero ningún presidente ha podido terminar su mandato en los últimos 3, ¿no? Miramos para atrás y vemos, no sé, Pedro Castillo fue elegido en el 2021, era como un candidato popular, que fue elegido y tenía todo el Congreso en contra. El Congreso finalmente lo intentó sacar muchas veces hasta que él se hizo una especie de autogolpe y se fue. Después vino su vicepresidenta, Dina Boluarte, que también el Congreso ahora la sacó la semana pasada. Y ahora vino actualmente el que era el presidente del Congreso, que en realidad había entrado como suplente, y que fue muy llamativo esto, porque en los primeros 3 días de mandato, a lo que se dedicó el presidente o su community manager fue a dejar de seguir cuentas de Instagram pornográficas. Seguía cientos y cientos de cuentas de material erótico, y hay un programa, un streaming en Perú, que en vivo descubrió que el presidente estaba dejando de seguir, y transmitieron en vivo cómo se iba actualizando la cuenta de Instagram del presidente, que dejaba de seguir, y dejó de seguir mil cuentas. Eso habla de quién es el presidente de Perú, cómo llegó una persona que seguía 1000 cuentas porno en Instagram. Ahora, hay una inestabilidad y una improvisación muy grande. Tremendo. Joaquín, ¿a qué reflexión te lleva esta disociación brutal entre una economía macroestable y una política absolutamente anémica desde el punto de vista institucional? Eso es bien difícil de responder, ¿no? Por un lado uno podría decir, duran tan poco los presidentes o tienen tan poco poder finalmente, que no tienen capacidad ni de arruinar lo que está bien. Eso podría ser una posibilidad. Y después otros analistas en Perú dicen que en realidad tiene una programación muy fuerte, muy estable en la Constitución, en todo lo que es de materia económica o de materia monetaria, que no pueden, y como están todavía en esta disputa de poder tan feroz, y además Perú tiene una cuestión muy particular, que es que tiene una gran economía informal. Cerca del 70% de la economía en Perú es informal. Entonces la economía informal viene de minería ilegal, viene de narcotráfico, viene de casi todas industrias que están irregulares, ¿no? Entonces ese dinero, que genera muchísimo dinero, por ejemplo el oro subió mucho y Perú tiene mucho oro, está en manos de organizaciones ilegales. Entonces el dinero, eso derrama un poco a la población, pero sobre todo, ¿qué sucede? Le da plata a organizaciones criminales que después controlan el Congreso. Entonces hay dinero en Perú, pero cae en manos de gente que está por fuera del sistema democrático y por fuera del sistema legal. Eso hace que convivan las dos a lo que ocurre con posiciones. Parecido a lo que ocurre con el narcotráfico en alguna medida, ¿no?
Es muy parecido. O sea, Claro. solo que en vez de ser necesariamente droga, aunque Perú es uno de los grandes productores de droga del continente, en este caso la minería también tiene mucho protagonismo. Claro. Pero igual hay toda una crisis democrática en Perú, Ecuador, Venezuela. Estamos en un momento donde el narcotráfico mete la cola, ¿no? Tenemos 2 minutos. Sí, una pregunta más y esta vez dirigida a nuestro interlocutor de Sí. hoy. Joaquín, ¿cómo concebís tus proyectos inmediatos? ¿Seguirás recorriendo el mundo? ¿Tomás nota de lo que ves en función de algún proyecto alternativo al de los viajes? ¿Qué será de tu vida de Magallanes? Bueno, ahora tengo por lo pronto empezar la lectura de una biografía de Richard Burton, que fue un gran periodista viajero, que es un inspirador, porque octubre y noviembre me quedo aquí en Buenos Aires y probablemente en diciembre ya emprenda nuevas aventuras. Tengo Afganistán por delante, seguramente sea para enero o febrero. Es un viaje que vengo postergando mucho, pero que es muy importante, creo, para entender. Y entre otras cosas tengo un proyecto alternativo de entrevistas un poco sobre poesía, sobre vida, para el cual uno de mis invitados es Santiago, que Mirá lo de lo que entrevistaré me en entero. diciembre si todo sale bien. Oh, magnífico. Bueno, Sí, así que estoy ahí, conviviendo la poesía y los viajes. Formidable. Tal vez sean sinónimos en un punto, ¿no? Esta idea de lo imponderable que aparece siempre como meta última de lo que uno emprende como viajero. Joaquín probablemente. Sánchez Mariño, corresponsal, ¿cómo te definís? ¿Corresponsal internacional? Sí, yo supongo que por falta de recursos me defino como periodista. Periodista. Por falta Periodista. de Independiente. recursos. Un trotamundo, un periodista trotamundo. Yo diría que es un linda manera de interrogador. decirlo. ¿Cómo? Es un interrogador. Así es. Joaquín Sánchez Mariño, te agradecemos muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo. Realmente, Te un gran mandamos un gran abrazo y abrazo. gracias. A ustedes, muchas gracias. Chao, Un fuerte chao, abrazo hasta y muy un honor pronto. por mi parte. Haciendo pie. Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de las cosas. Es economista por la Universidad de Buenos Aires, con maestría en la Universidad de San Andrés y Harvard. Especialista en temas de economía del comportamiento, economía política y desarrollo económico. Es autor, junto a Florencia López Bo, del libro La ciencia de los detalles y hace divulgación científica en su newsletter Esto es Economía. Acaba de publicar Esto también es Economía, por siglo XXI. Aclaro que dice Esto también es Economía y está tachadito el no. Ahora vamos a hablar con Nicolás Axelman, que en X es @Nicolás_AJZ. Hola Nicolás, un placer saludarte. Santiago y Jorge. Hola Santiago, hola Jorge, ¿cómo están? Muy bien, estamos muy muy bien. interesados y realmente interesados por ese libro tuyo que acabas de publicar. Esto también es Economía, porque es una obra que bastaría, te diría, leer su contratapa, y hemos podido avanzar en varios capítulos más, para advertir que aquí hay una intención de tu parte que nos parece muy, muy linda, que la desarrolles, que nos expliques un poco a nuestros oyentes también. ¿Por qué vos considerás que la consideración de los aspectos metaeconómicos son aspectos que no han sido contemplados en general por los economistas, por los especialistas, por lo que podríamos llamar el área de los técnicos en economía, cuando la paradoja sería esa? La economía no debería contemplar ante todo a los ciudadanos, a la gente, a los padecimientos cotidianos. ¿Qué pudo haber llevado a ese alejamiento que hoy vos tratás de reducir? Bueno, muchas gracias primero por la invitación.
Y me gusta la pregunta porque, bueno, yo digo que en realidad la economía, un poco lo que aparece en el libro, cada vez más captura más de estos elementos que vos llamaste metaeconómicos. Yo digo, bueno, en realidad no son metaeconómicos, son económicos. Lo que pasa es que cuando uno piensa en, digo, si un productor, una productora de ustedes le dice, vamos a traer a este economista, lo primero que ustedes seguramente piensen es, bueno, vamos a hablar del swap, vamos a hablar de la Sí. tasa de interés, vamos a hablar de, qué sé yo, del dólar, del desempleo. Eso es lo que naturalmente uno piensa, porque es lo que está acostumbrado, es lo que yo, cuando yo estudié economía hace muchos años, Sí. es un poco lo que yo tenía en la cabeza también, ¿no? Es lo que naturalmente surge. Ahora, todas estas preguntas que uno pensaría que son, que digo que por supuesto forman parte de la economía, esto de cómo va a evolucionar el dólar, Sí. tienen por detrás un método científico. Es decir, hay un estudio de las relaciones humanas que finalmente nos ayuda a armar teorías para entender todas esas variables que uno diría son las cosas que uno normalmente considera economía. Lo que yo digo es, bueno, esas mismas, esa caja de herramientas teórica que usamos para entender esas variables que normalmente llamamos economía, también nos sirven las mismas, o sea, el mismo herramental teórico también nos sirve para entender, en realidad, cualquier tipo de relación humana, ¿no? Y cualquier tipo de relación humana me sirve para responder si la gente va a correr contra el dólar, pero también me sirve para responder por qué en un país la gente acepta más la corrupción que en otro, o por qué la gente está perdiendo digamos, su inclinación o su aceptación de la democracia, porque está saliendo a buscar otras alternativas. Todo ese tipo de preguntas que uno diría, bueno, son más de otras disciplinas, en términos del objeto, son más de otras disciplinas. Yo digo que la economía tiene herramientas también para responderlas, con lo cual la economía termina siendo algo que no depende tanto del objeto de estudio, si es el dólar o si es porque a la gente le gusta o no la democracia, sino que tiene más que ver con el método, de cómo pensar las relaciones humanas y cómo crear teorías para esas relaciones humanas. Creo que el libro un poco intenta explicar, si se quiere, eso, que es la cocina detrás de cómo los economistas pensamos los problemas más allá del problema en sí mismo. Muchas veces se ha dicho que el hermetismo, de alguna manera, de la economía, no es una cosa casual, sino que tiene que ver con que no ha habido interés en que la gente realmente comprendiera el trasfondo de la economía. Es decir, se ha convertido en una cuestión de hermetismo exprofeso. ¿Vos pensás así o no? ¿O es un problema de simplemente que no se ha comunicado? Normalmente las páginas de economía de los diarios, hace muchos años, ahora no sé cómo es, eran páginas poco visitadas por el ciudadano común, porque primero no entendían nada. Es decir, y creo que sí debe seguir pasando en gran medida, salvo lo intuitivo, ¿no? Va a subir el dólar, voy, compro dólares. Claro. Sí, mira, yo creo que eso está un poco cambiando. A ver, bueno, yo no vivo en Argentina, yo vivo hace varios años afuera, vivo en Canadá ahora. Sí. Y yo todas las mañanas, la verdad que tengo la costumbre de leer diario argentino y diario de afuera, es lo que hago hace Así es muchos fácil, años. desde Canadá es fácil. Sí. No, bueno, todo por internet, pero Sí, no digan pero bueno, tengo como esa, digamos, esa costumbre todas las Sí, sí. mañanas. En los diarios argentinos hay, como me decías, en la sección de economía hay yo diría, algún cambio que se está dando, que veo particularmente con algunos periodistas económicos que hacen cosas que van un poco más fuera de la caja, uno diría. Sí, Qué sé yo, pienso, no sé, Sebastián Campanario, por decir a alguien sí, que escribe en La Nación, o bueno, pero hay varios. sí, sí. Y creo que un poco se está ampliando eso también porque hay como una demanda de intentar entender fenómenos que van más allá del dólar o de otra cosa así bien intuitiva, como decís vos, y de entender, digamos, otros fenómenos más sociales. Yo creo que eso, te hacía la comparación con Diario del Exterior, porque creo que eso en otros diarios del exterior ya existe hace muchos años. Ah, ajá. Esa tradición de usar la economía para
digamos, para estudiar o para hablar de un montón de otros temas. Y yo creo que en parte esa es mi hipótesis, no te la puedo probar. Sí, Yo creo que en parte es porque en Argentina es muy saliente la coyuntura por cuestiones naturales, porque la coyuntura es algo que cambia mucho y que varía mucho y que tenés la necesidad de explicarla todo el tiempo. Entonces, claro. es natural que digamos, las páginas de los suplementos económicos estén muy nutridas de intentar entender lo inmediato. Claro. En economías un poquito más estables, me parece que hay un poco más de espacio para que no tengas necesidad todo el tiempo de explicarme qué va a pasar con el dólar, porque no importa, porque no es algo que cambie todos los días ni que le cambie la vida a nadie. Con lo cual creo que hay un poco más de espacio para, si querés, animarte a expandir un poco sobre lo que escribís y escribir digamos, sobre temas un poco más estructurales que muchas veces tocan en otras disciplinas. Creo que va por ahí. Sí, yo creo que es muy importante lo que estás señalando. Realmente, Jorge, a mí me parece que esta referencia que está haciendo Nicolás a lo que podríamos llamar la diferencia cualitativa entre la atención a la coyuntura y un poco más al mediano o largo plazo como estabilidades, permite entender la diferencia entre pensar y reaccionar angustiadamente ante las realidades económicas. El libro de él, y esto se lo decimos a nuestros oyentes, esto también es economía, es precisamente una tentativa de permitirle a los sectores que no están especializados, que no se dedican, digamos, al tema económico, de comprender a qué aspira la reflexión económica en tanto permite entender cómo la vida cotidiana y la especialización pueden encontrar un punto de convergencia. Y vos sabés que hay un capítulo, bueno, lo conversábamos, muy interesante, aquí te pido tu opinión, Nicolás, en la parte sexta, donde él habla de la vida de pareja, el papel de las mujeres y los maridos, o de la mujer y del varón en la economía, y digámosle a nuestros oyentes, ahora vamos a ver lo que plantea Nicolás, él se pregunta, ¿les molesta o les molestaría, si fuera el caso, que su pareja gane más que ustedes? Hay entre esta pregunta, que parece una pregunta meramente psicológica, una posibilidad muy grande de entender cómo la economía juega en la constitución de un vínculo afectivo. ¿Es así, Nicolás? Sí, absolutamente. Y aparte esto que decís de la parte psicológica, bueno, al final la economía no deja de ser una ciencia social que se nutre de digamos, al final intentamos entender relaciones humanas que, por supuesto, que tienen un trasfondo en cierto sentido psicológico. Y yendo a tu punto particular, claro, ahí lo que, digamos, yo ahí hablo de un paper bastante conocido, que básicamente, ahí yo le puse de título "No seré feliz, pero tengo marido", en chiste, porque básicamente el fenómeno que se ve empíricamente y que se ve en muchos lugares es que cuando la mujer en un hogar, digamos, supongamos que tiene un hombre y una mujer, por supuesto que va de todo tipo de hogares, pero en este, digamos, el hombre gana una parte y la mujer gana otra parte del salario del hogar, cuando se empieza a acercar a la paridad, es decir, cuando la mujer empieza a ganar básicamente lo mismo que el hombre, o sea, 50-50 del ingreso total del hogar, se da un salto discreto, o sea, un salto, una caída fuerte, en realidad un incremento fuerte en la cantidad de divorcios. Es decir, está todo bien, somos todos muy felices, mientras el hombre gane una mayor proporción del ingreso total del hogar. Cuando la mujer empieza a ganar más, al punto de que se empieza a amenazar esa superioridad en cuanto digamos, a cuánto se llevan, a cuánto traen en realidad del ingreso total del hogar, ahí es como que empieza a haber algún disconfort y entonces empiezan a aparecer mucho más divorcios. Lo curioso es que esto no pasa cuando la mujer empieza a ganar del 25 al 28% del ingreso, pasa justo cuando pasa de ganar 48 a 50, o sea, pareciera haber algo importante en, bueno, a ver quién trae más o quién se ocupa más de mantener al hogar. Y ese fenómeno, que es un fenómeno empírico, se ve en un montón de sociedades, es algo muy común, es algo muy regular, con lo cual un poco lo que la economía intenta aportar ahí es
bueno, entender cómo digamos, la economía del hogar, algo que normalmente no solemos ver en los diarios, no solemos discutir en la coyuntura, al final termina teniendo un efecto enorme en las relaciones sociales, porque estamos hablando de algo muy importante, que es la conformación de un hogar. Claro. Bueno, como hay un montón de ejemplos de cómo factores económicos terminan determinando, bueno, tendencias sociales, si se quiere, más sociológicas, Bueno, o las que terminan hacen al total de la transparentando, ¿no? población, que hacen, digamos, a la sociedad en sí misma. O las terminan, Nicolás, las terminan transparentando, ¿no? Es decir, me da la impresión que lo que vos estás diciendo es, estamos hablando de la igualdad del hombre y la mujer, pero cuando eso se lleva a supuestamente la economía, la igualdad no es tanta. Y bueno, digamos que nos molesta. Claro. Nos molesta, porque claro, en teoría uno tiende a decir, y yo ahí al final del capítulo también digo, bueno, hay formas de intentar testear estas cosas a nivel personal, a ver cuánto a uno le molesta, cuánto le deja molestar, pero pareciera como que performativamente uno dice, no, bueno, tenemos que ganar lo mismo, queremos igualdad. Ahora, para mucha gente, en el momento de tomar una decisión, bueno, no es tan así, porque claro, quiero que gane más la mujer del otro, la mía no, porque cuando le pasa a la mía ya no estamos tan contentos. Entonces pareciera haber como una diferencia entre lo performativo y lo que, digamos, lo que termino haciendo cuando me afecta a mi vida personal. En un orden un poco más teórico, pero infiriendo de lo que vas describiendo, Nicolás, estamos en un terreno donde, te lo pregunto, ¿se confunden la sociología y la economía? ¿Qué diferencia habría entre estas disciplinas a partir de enfoques donde la vida cotidiana, tal como la concebís, aparece como el territorio sintomático de lo económico, de lo afectivo, de lo sociológico? ¿Son dos disciplinas? ¿Es una sola? Mira, yo creo que son dos disciplinas, como les decía antes, no tanto por el objeto de estudio. Si me preguntás, yo creo que el objeto de estudio hasta es parecido, porque claro. Finalmente nos importan los resultados. Incluso la sociología tiene una parte que es sociología económica, ¿no? Quiero decir, a todos nos importan las relaciones sociales y cómo eso impacta en, bueno, la construcción de la sociedad, la construcción económica, familiar y demás. Yo creo que en términos del objeto de estudio no necesariamente hay tantas diferencias. Lo que creo que difiere es el método teórico de cómo nosotros, los economistas, en comparación con los sociólogos o con los cientistas políticos y demás, intentamos modelar estas relaciones sociales. Y ahí creo que la economía tiene una forma de pensarlo un poco diferente que la sociología, si se quiere un poco incluso más individualista, de cómo la gente toma decisiones a un nivel más individual. Pero las preguntas que intentamos responder, yo diría que no son tan diferentes y que por lo tanto a muchos les puede parecer casi lo mismo. Porque finalmente el objeto, lo que nos interesa estudiar, termina siendo muy parecido. Uh-huh. Estamos hablando con Nicolás Axelman. Él es autor de un libro, su último libro es Esto también es economía. Y me estaba preguntando, estamos hablando de la economía como si la economía fuera toda una, y me preguntaba cuánto se puede decir esto en relación a los sistemas económicos, porque según uno ha estudiado en alguna época, una cosa es la economía capitalista, otra cosa es la economía estatista o socialista, ¿esto sigue teniendo vigencia? ¿Cómo lo ves vos en este momento? Bueno, normalmente los planes de estudio de economía, te diría de todo el mundo, por lo menos del mundo occidental, o que yo conozco, lo que yo enseño, porque yo soy profesor, sí. es básicamente una forma de pensar que tiene mucho más que ver con algún tipo de capitalismo. Claro. Por supuesto que muchas de estas lecciones, de estas lecciones, quiero decir, de esta, digamos, de cómo uno predice cómo la gente va a tomar decisiones,
finalmente creo que tienen que ver más con el comportamiento humano que con un sistema en particular. Ujú. No sé, quiero decir, la economía, lo que te va a decir en términos muy generales es, bueno, uno reacciona a incentivos. Si yo te aumento un precio, entonces vos bajás la demanda. Si yo te cambio esto, vos reaccionás de tal forma. Bueno, o esa forma de pensar los problemas, creo que tiene más que ver con cómo los humanos reaccionamos ante los estímulos que con un sistema particular. Ujú. Ahora, como te decía, cuando uno empieza a estudiar, por supuesto que si uno estudia en Argentina o en Canadá o en Estados Unidos o en cualquier país, digamos, capitalista, la forma en que tiende a pensar los problemas surge de una economía de mercado. Claro. De hecho, lo primero que hace en economía es uno intenta entender cómo la gente toma decisiones para eventualmente, si querés, formar una curva de oferta y una curva de demanda. Y esa curva de oferta y esa curva de demanda, finalmente, son curvas que salen de una economía de mercado, porque si no, Claro. no hay oferta y demanda en el sentido que la conocemos, no hay precios en el Claro, sentido en que lo conocemos. Con lo cual, yo diría que surge de ahí, Sí. pero uno podría podría pensarlo de forma más general como un estudio de la relación humana independientemente del sistema. A una semana de las votaciones importantes que vamos a tener en Argentina, les comento a los eventuales lectores de este libro de Nicolás Axelman que el capítulo 9 se llama Votar te cambia la vida. ¿Cómo ves vos las perspectivas de estas elecciones como economista, Nicolás? Digo, para traerte de Canadá aquí. No, a ver, yo creo que hay dos formas de pensarlo. Uno es, yendo un poco al título del capítulo, votar te cambia la vida en el sentido de que cuando uno vota, y eso lo muestra un poco ahí, el votar en sí mismo termina siendo muchas veces una experiencia transformadora, Ujú. porque uno se siente parte de algo, o sea, entonces uno se vuelve una persona más cívica. Sí. De hecho, lo que mostramos ahí en ese capítulo es que es una elección muy, muy particular. Esa es la elección del referendo de Pinochet en Chile, Sí. el referendo que era para ver si seguía o no la dictadura, y entonces lo que se muestra ahí es que los que justo tenían edad para votar, que votaron, viste, pues justo habían cumplido 18 años, Sí. terminan siendo mucho más propensos a seguir votando toda su vida, o sea, a ser más cívicos, a participar más de la democracia, que los que no llegaron a votar porque tenían 17 años y unos días. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? El simple hecho de votar creo que es transformador. O sea, Claro. creo que te genera a vos mismo una... Ahora, después está el otro hecho transformador, que es quien termina ganando, que eso es independiente de, digamos, de lo que te genera la votación a vos mismo. Y creo que obviamente estas elecciones, la verdad es que igual que casi todas las últimas que hemos tenido en Argentina, parecieran ser, uno diría en inglés, muy high stakes, o Sí. sea, como con mucho en juego. Pareciera ser que el resultado termina siendo muy determinante de que todo vaya muy para un lado o muy para el otro. Con lo cual, la verdad que no sé cómo terminará saliendo esto, Sí. pero creo que va a ser una elección transformadora tanto para los que voten como para por el resultado en sí. Claro. Nicolás Axelman, autor de Esto también es economía, ha estado en Haciendo Pie y nosotros muy agradecidos. Muy agradecido. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias Jorge y Santiago, un gusto. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Hasta hasta luego. muy pronto. Haciendo Pie, domingos a las 12, en la 11:10.